Dios bendiga de manera especial esta bella audiencia en este tu segmento preparado para el maná con Aarón Polanco. Es un placer llegar a usted a través de estos medios y así poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Hoy tenemos un tema sumamente interesante titulado El hombre interior. Escucha bien, el hombre interior. La parte interior tiene que ver con parte de adentro, exterior con la parte de fuera. Así que vamos a profundizar con la ayuda sobre todo del Espíritu Santo de Dios acerca de este tema. Y sin mucho que agregarle, quiero que usted vaya conmigo al capítulo 3, verso 16 del libro de Efesios. Efesios 3:16. Dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Para que os dé conforme a su riqueza en gloria, el ser fortalecido en el hombre interior por el espíritu. Padre, gracias por esta tu santa y poderosas palabras. El hombre interior. Aquí hablando el apóstol Pablo a los Éfesos. Éfeso era una ciudad que se encontraba en Asia Menor, la cual la misma era capital de Roma. Roma, un imperio sumamente poderoso y a la vez era un pueblo gentil. Pero Pablo, un hombre, un apóstol seleccionado por Dios, fue enviado a predicarle especialmente a los gentiles. Cuando hablamos y hacemos referencia de los gentiles, era un pueblo que no era judío, que lo alcanzó la misericordia de Dios. Pablo hace énfasis al hablar con los éfesos de lo que es un hombre interior, un hombre de adentro. Ya que el hombre está hecho del polvo, una estructura hecho de un barro exterior, y es lo conocido, lo tangible, lo común y corriente para todos los seres humanos. Pero Pablo trasciende a un nivel más profundo espiritual y le habla acerca de un hombre no tangible, no que se ve humanamente, sino un hombre espiritual, interno, que está en lo secreto. Y ese es el hombre interior. Ciertamente está interesante este tema. Notamos en el verso 14 del capítulo 3 de Éfeso, Pablo dice: por esta causa doblo mis rodillas ante Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra rodilla que está usando Pablo tiene que ver con la oración ferviente que el apóstol tenía, las peticiones que el apóstol de continuo le presentaba a Dios. Y la oración era el favor de los éfesos para que Dios lo bendijera y le concediera en su riqueza en gloria el ser fortalecido, el hombre interior de ellos. Porque muchas veces humanamente nuestro cuerpo físico está nutrido, está alimentado, pero nuestro hombre interior espiritual está desgastado, está débil. Y más que alimentar el hombre exterior, tenemos que procurar de alimentar el hombre interior, que es la parte del espíritu del hombre. La pregunta es: ¿cuál estamos alimentando de manera más efectiva? ¿El hombre exterior o el hombre interior, que es la parte espiritual? Notamos que la Biblia nos manda a caminar una vida en el espíritu, una vida en comunión. ¿Y cómo lograr eso? Cuando alimentamos la parte espiritual en nosotros. Por eso Pablo nos habla en Romanos capítulo 8 y dice: no satisfagar los deseos de la carne, sino más bien alimentar el espíritu.
Alimentemos ese hombre espiritual exterior que está dentro de nosotros, que día, noche y mañana está clamando por la presencia del Padre. Estamos dotados de una parte interior espiritual de parte de Dios. Ahora bien, Pablo oró para que Dios fortaleciera ese hombre interior. Notamos que lo que Pablo usa para que llegue la fortaleza es la oración. Dime cuánto tiempo tú oras y te diré qué fortalecido está espiritualmente. Dime cuánto tiempo que consagra y te diré cuál es tu nivel espiritual de parte de Dios. Porque si no apartamos tiempo para fortalecer, alimentar, nutrir, ejercitar la parte del hombre interior espiritual que está en nosotros, entonces no podemos estar fortalecidos. No estamos aptos para soportar la ola de prueba y los momentos circunstanciales que se han de presentar. Pero si nuestro espíritu está fortalecido, estaremos listos y listos de parte de Dios para vencer el reino de la tiniebla. Notamos que Zacarías habla y dice, no es con ejército ni con espada, sino con el Santo Espíritu de Dios. Cuando la parte espiritual, cuando el hombre interior espiritual está nutrido, alimentado, estamos listos para vencer todo ejército. Porque hay una parte que nos toca a nosotros hacer y es procurar de fortalecer, de llenar el hombre interior espiritual que está dentro de nosotros. Aleluya. Hay que entrar en el mundo espiritual para entender esto. Hay que interpretar esto de manera espiritual. Ahora bien, Pablo sigue diciendo de la siguiente manera: para que os conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior. Verso 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor. Esa parte interior se va a arraigar y a cimentar cuando nosotros oramos para que el poder de Dios obre en nosotros. Ahora bien, Pablo en 2 Corintios capítulo 4, a la altura del verso 16, nos habla de algo interesante. Dice, por tanto, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior, es decir, la parte de fuera, se va desgastando. La parte exterior, este pellejo humano, día tras día se va deteriorando, se va desgastando. Por eso la palabra viejo significa deterioro. La parte externa de afuera se va debilitando y desgastando. Eso lo confirma Pablo aquí. Pero el interior, no obstante, se va renovando día tras día. Mientras que la parte externa de afuera se va desgastando y debilitando, Pablo le dice a los corintios, mas la parte interior se va renovando día tras día. Wow, por esto es muy contrario. Mientras que la parte externa de afuera se va deteriorando, la parte interna, el hombre interno espiritual, se va fortaleciendo y renovándose día tras día. Pablo le está hablando a estos hermanos que estaban pasando por tribulaciones, por momentos adversos, por precariedades, por persecuciones, por aflicciones. Entonces, en carne, el alma sufría todo esto. El cuerpo padecía todo esto. Pero mientras ellos iban pasando por todas estas tribulaciones, que el cuerpo exterior iba sufriendo, iba desgastándose, Pablo dice, pero hay un beneficio, y es que nuestro hombre interior se va fortaleciendo, se va renovando, va alcanzando niveles, va alcanzando dimensiones en Dios.
¿Por qué? Porque cuando nuestro exterior sufre, entonces nuestra parte espiritual se va fortaleciendo. Va adquiriendo nuevos conocimientos, nuevas dimensiones, nuevas profundidades de parte de Dios. Nota, nosotros somos testigos que entre más prueba, entre más lucha y más guerra y más batalla nosotros pasamos, nuestra parte espiritual obtiene mucho más nivel. Nuestra parte espiritual entra en un conocimiento más profundo. ¡Woo! Alguien tiene que entender esto. Algo está pasando con el hombre interior que está dentro de ti. Pablo no culmina ahí. Dice en el verso 17 del capítulo 4 de 2 de Corintios: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez excelente y eterno peso de gloria. ¿Ah? Mientras que la parte exterior sufría y padecía, Pablo está hablando que en su parte interna espiritual, el hombre espiritual va experimentando un mayor y excelente peso de gloria. El hombre espiritual va entrando en una dimensión tan sobrenatural que esto Pablo lo interpreta con una gloria espesa, con una gloria eminente, con una gloria sobrenatural. ¡Woo! Alguien puede creer que el hombre interior en él está entrando en un nivel más dimensional. Recuerda que Pablo a los Éfesos en el capítulo 6 le habla y le dice que no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldades. Nuestra lucha no es carnal. Por eso luego Pablo dice: las almas de vuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de la fortaleza. Nuestra guerra no es carnal, no es humana, no es física. Es una guerra espiritual contra huestes espirituales de maldades que solamente puede ser vencido cuando estamos peleando con el hombre interior espiritual que el Padre ha puesto en nosotros y que está listo y fortalecido para confrontar al reino de la tiniebla. Pero si nuestra parte, hombre espiritual interno, no está fortalecido, entonces vamos a ser vencidos ante la circunstancia, ante la fuerza del enemigo. El hombre interior. Dice el apóstol en el verso 18: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Notamos a Pablo enfocando a estos hermanos, diciendo: no enfoquen la parte exterior, enfoquen la parte que ustedes no ven. Esa es la parte necesaria, esa es la parte que hay que enfocar, la que no se ve. No se enfoquen en la estructura, enfóquense en lo interno, trabajen con lo interno. Dios mío, enfóquense en lo interno, y cuando tú logras vencer en la parte interna, entonces podrás vencer en la parte externa. ¡Woo! Vence tus grandes guerras, tus grandes batallas. No están por fuera, están por dentro. ¿Y cómo te confirmo esto? Claro, sencillo. A Jesús le dijeron: pero tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, comiendo sin antes haberse lavado las manos, conforme a la tradición de los ancianos, que había que lavarse las manos antes de comer. Cristo quiere llevarlo a un sentido espiritual y le dice: lo que entra por la boca no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale del interior del hombre. ¡Wow! Mientras este número de personas estaba enfocado en la parte externa, que es la de afuera, Jesús lo quiere llevar, introducir a la parte interna del hombre, que ahí es que donde está el verdadero problema. Cristo le dice: porque lo que entra va a la letrina, pero lo que sale, lo que contamina. Porque del corazón salen los hurtos, los homicidios, las avaricias, las fornicaciones,
y sin número de cosas más. Y dijo Cristo, esas son las que contaminan al hombre. Hay un problema interno en el hombre interior que con ella es que hay que lidiar día tras día. Ahí es que están los grandes pecados. Ahí es que se efectúan, se fecundan las grandes tentaciones, los pensamientos que nos llevan a desobedecer a Dios, a cometer cosas que ofenden a Dios. ¡Woo! Dios mío. Lo que Cristo le está diciendo, más que lo externo, cuiden lo interno, peleen con lo interno, esfuércense para que lo interno sean vencedores. Y luego de vencer lo interno, lo de afuera será frágil, será más fácil vencerlo. En el capítulo 27 de Mateo, capítulo 23, perdón, verso 27, Jesús dice, ay de vosotros, escriba y fariseo, hipócrita, porque sois semejante a sepulcro blanqueado, que a la verdad por fuera se ve bonito y justo, pero más por dentro está lleno de hueso de muerto y de inmundicia. Jesús nunca dijo que era malo la parte externa de los fariseos. Enfatizo claro. Él nunca descartó la parte externa de los fariseos, tanto su vestuario y su buena representación. Pero hay tres tipos de calificaciones: buena, muy buena y excelente. Cristo le está diciendo, es buena la estructura y la presentación que ustedes tienen en lo externo, que es por fuera, pero más esencial debe ser lo interno. Mientras que los escribas y los fariseos presentaban una estructura muy atractiva, muy aceptable, Cristo conocía la hipocresía que tenían por dentro. Cristo conocía su estado espiritual por dentro, y por eso es que Cristo le dice, ustedes son hipócritas. ¿Qué significa la palabra hipócrita? Es presentar una imagen, pero que en realidad es otro el contenido. Es presentar un estuche, pero el contenido es muy divorciado a la presentación tan bonita que presenta el estuche. ¡Woo! Entonces Cristo vino a trabajar con la parte interior, con el hombre interior, el hombre que tiene que ser trabajado día tras día. Wow, esto está fuerte, amado, esto está fuerte. ¿Cómo está nuestro interno? ¿Cómo está el hombre interior que llevamos por dentro? ¿Cómo está? ¿En qué estado está? ¿Cómo nos sentimos? ¿Sentimos que realmente estamos siendo aprobados por Dios? ¿Sentimos que realmente estamos cumpliendo con lo que es la asignación que el Padre nos ha dado? ¿Sentimos que estamos en la comunión que el Padre requiere cada día de nosotros? Preguntémonos, como dice el libro de Ageo, meditad bien sobre vuestros caminos. Meditemos acerca de nuestra vida espiritual, nuestro hombre interior, si realmente está de acorde a como Dios ordena. No nos enfoquemos, dice Pablo, en las cosas que se ven, porque las que se ven son temporales. Pablo realmente está hablando de este cuerpo exterior. Como dice Hebreos 9:27, que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Y como dice Génesis, del polvo fuimos formados y al polvo hemos de volver. Por eso Pablo le habla de algo que se envanece, que es momentáneo, que es el cuerpo externo. Pero más le habla de un espíritu, de un cuerpo interno que tiene que ser alimentado, la cual permanece para siempre. Quiero trasladarme contigo a 1 Corintios capítulo 12, su versículo 13. 12:13 de 1 Corintios. Ahí vamos a notar y a descubrir que nosotros podemos alimentar ese hombre interior que es nuestro espíritu. ¿Cómo yo alimento ese hombre interior? Continuamos.
Dice el capítulo 12, verso 13 del primer libro de los Corintios: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Beber, consumir. Notamos que el cuerpo físico humano tiene que nutrirse de agua, hidratarse de agua para poder mantenerse con vida. Del mismo modo, Pablo, enfatizando del hombre espiritual, del espíritu que Dios ha puesto en nosotros, que también hay que nutrirlo y darle a beber del espíritu de Dios, para que nuestro espíritu sea hidratado del espíritu de Dios. Entonces, al consumir el espíritu de Dios, nos fortalecemos, nos ejercitamos para seguir caminando trayectoria. ¡Woo! Sumamente interesante. Hay que beber del espíritu. Por eso Cristo en el capítulo 4 de San Juan le dice a la mujer samaritana: el que bebiere del agua que yo doy no tendrá sed jamás. Nuestro espíritu tiene que nutrirse, alimentarse, beber del espíritu de Dios. Pero ¿y dónde podemos alimentar nuestro espíritu? ¿Dónde? Número 1, en la obediencia a la palabra. Número 2, en intimidar con Dios, en buscar el rostro de Dios, en apartar tiempo para buscar esa presencia. Es de la forma que nuestro espíritu empieza a nutrirse del espíritu de Dios, empieza a beber del espíritu de Dios. Y cuando nos nutrimos y nos alimentamos de dicha presencia de Dios, ahí nuestro hombre interior espiritual se fortalece y podemos estar robustos espiritualmente y podemos resistir todo ataque, toda guerra, toda batalla, toda adversidad, todo dardo, porque nuestro espíritu está nutrido del espíritu de Dios. ¡Woo! Nutrición espiritual. Beber del espíritu de Dios. Hay veces que nuestro hombre interior está sediento de Dios. Hay veces que nuestro hombre interior está clamando a que nos acerquemos a Dios. Por eso, David dice: mi espíritu me ha hablado de ti, Jehová. Agarre esto a mano pelada. Shamalueco Musaya. Oiga esta profundidad que expresa David. Mi espíritu, David está hablando del espíritu que había en él, le habló de parte del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios le habló al espíritu interior de David. Y el Espíritu de Dios le dice al espíritu de David: tiene que buscar a Dios. Y por eso David dice: te buscaré, Jehová. Nuestro hombre interior espiritual no está diciendo que busquemos más del Espíritu de Dios. Hay veces que estamos tranquilos y de repente sentimos: tengo que meterme con Dios. Tengo que tomar cierto propósito. Tengo que levantarme en pie de guerra. Es que nuestro espíritu recibió un mensaje del Espíritu de Dios. Y nuestro espíritu nos está instando a que despertemos, a que nos levantemos, a que nos pongamos a cuenta con Dios, a que accionemos. Entonces entendemos de qué forma podemos nutrir el espíritu interior que está en nosotros. Otro punto que debemos enfatizar acerca del hombre interior. Jesús nos enseña algo: que nuestro cuerpo exterior está ligado a debilidades, a desánimo, a depresiones. Pero que nada de esto puede desconectarnos. Cuando a Jesús le llegaron las debilidades humanas,
Según Mateo capítulo 26, verso 41. Cuando dijo, mi alma está turbada y triste hasta la muerte. Tomó a sus 3 discípulos, Jacobo, Pedro y Juan, y subió al monte Getsemaní a orar para fortalecer su espíritu, para fortalecer ese hombre interior. Notamos que el capítulo 8 de Romanos dice que la carne y el espíritu tienen una guerra constante y que no se somete la carne al espíritu, pero tampoco puede. Si mi carne no se somete al espíritu, ¿cómo yo logro vencer mi carne? Sencillo. Dejando de alimentar la parte carnal, estamos hablando espiritualmente, entonces me enfoco a alimentar la parte espiritual. Abasamaleo. Cuando yo dejo de alimentar la parte carnal se debilita. Y cuando no hay alimento físico para un cuerpo, el cuerpo muere. Entonces, si espiritualmente yo no alimento mi carne se muere. Dios mío. Cuando Jesús subió a alimentar el espíritu para vencer la duda. Subió a alimentar el espíritu para vencer las aflicciones. Subió a alimentar el espíritu para hacer la voluntad de Dios. Por eso Juan el Bautista habla en un ámbito espiritual y dice, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Está hablando de Jesús, número 1. Número 2, en el ámbito espiritual, lo que él está diciendo también, que cuando la humanidad mengua, muere, entonces el espíritu se fortalece, el espíritu se hace robusto, el espíritu toma herramienta, toma espada y empieza a vencer todo argumento, toda oposición, toda guerra, toda batalla y toda adversidad. ¡Wow! La pregunta es, ¿a quién estamos alimentando? ¿El hombre interior espiritual o el hombre interior carnal, que es lo que nos lleva y nos conduce a la muerte? Wow. Sumamente interesante este tema del hombre interior. Ese hombre interior, esa parte no es almática. Esa parte es el espíritu que Dios ha inyectado en ti. Lo que vine a decirte es que tú eres 2 personas en vez de una. Explícame esto, mi hermano Aarón. Si nosotros estructuralmente estamos formados del polvo y este es el hombre humano, más que el hombre humano, Dios ha plantado un hombre espiritual aún dentro de ese cuerpo humano. Por cuanto hay 2 personajes en un mismo cuerpo, hay una batalla para ocupar la posición. Hay una batalla para que se haga lo que yo quiera, no, para que se haga lo que el otro quiera. Entonces hay una batalla entre el espíritu y la carne humana. Por eso es que día tras día hay una batalla que hay que lidiar. Hay una guerra que hay que pelear. ¡Woo! La parte interior es la parte espiritual que eres tú. Esa parte espiritual que ve visiones. Esa parte espiritual que puede percibir un tiempo de gloria. Esa parte espiritual que te conecta con el Padre. Por eso Juan 1:10 dice, y yo estaba en el espíritu en el día del Señor. La parte interior, el hombre interior de él estaba conectado con el espíritu de Dios. Por eso 1 Corintios 2:14 dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Dios no te llamó a habitar en una hábitat carnal o natural, sino en una hábitat espiritual, para que puedas conocer las cosas del Espíritu de Dios, para que puedas entender cuando Dios está tratando contigo, cómo va el sistema, cómo va el problema, qué ha de venir, qué está aconteciendo. Eso lo podemos obtener cuando el hombre interior espiritual está conectado con el Espíritu de Dios. No sé si tendremos que traer una segunda parte,
acerca de este tema, el hombre interior. Pero esto está muy fuerte. Yo sé que hoy Dios nos ha destapado un perfume aromático y nos ha olfateado de cosas espirituales. Nos dimos cuenta que este cuerpo exterior se va desgastando, va a sufrir penalidades, va a sufrir tribulaciones. Pero tenemos que enfocarnos que nuestro hombre interior se está fortaleciendo. Tú no eres la misma mujer. Tú no eres el mismo hombre. Dios te ha dotado de fortaleza, de nuevas mentalidades y de nuevas dimensiones. Dios te bendiga, Dios te guarde en este tu espacio preparado para el maná. Recordando que el maná fue el alimento que Dios proveyó al pueblo de Israel los 40 años que ellos duraron peregrinando en el desierto. En sentido espiritual, el maná es la palabra, el conocimiento acerca de Dios. Dime qué tal te ha parecido este video. No te vayas sin primeramente darle un me gusta y así nos ayuda a expandir el evangelio del reino. Si no te has suscrito, suscríbete. Compártelo con uno de los contactos. Ayúdanos a crecer y sé que será de gran bendición para nosotros. Deja tu comentario, qué tal te pareció y qué tema te gustaría que debatamos en un siguiente capítulo. Dios te bendiga, Dios te guarde.